Hoy vamos a hablar de las apariencias, de lo que este mundo está lleno, buscando siempre aparentar. Vivimos en un mundo de apariencias, donde lo más importante es la imagen, en los negocios, en las fotos que subimos al Facebook. Siempre cuidamos la imagen. ¿Por qué cuidamos la imagen? En realidad, ¿qué es la imagen? La imagen es una versión, podemos decir, embellecida, ¿no? Mejorada, artificialmente, de la realidad, ¿no? Ya sea de nosotros, de lo que queremos mostrar. Y la imagen es hacer parecer algo mejor de lo que realmente es. Ese es el concepto que se tiene actualmente de lo que es la imagen, ¿no? Hay muchas personas que buscan hacerse una imagen, incluso entre pastores, etcétera, ¿no? Tener la imagen en la misma iglesia. Pero realmente, ¿qué es la imagen? Bueno, en la imagen ocultamos lo feo de nosotros, ¿verdad? Y resaltamos lo bonito, incluso lo embellecemos mucho más, ¿verdad? Tenemos muchos recursos para eso, ¿no? Miramos, por ejemplo, las imágenes por las redes sociales, pero después cuando nos topamos con la realidad, ¿verdad? Nos llevamos unas buenas decepciones, muchas veces, ¿no? Entonces, así pasa, ¿no? Nosotros buscamos muchas apariencias, ¿no? Algo de lo cual en la Biblia el Señor Jesús no estaba de ninguna manera, ¿no? En acuerdo, porque en realidad, en cierta forma, es un poco de engaño, ¿verdad? Es un engaño al final. Entonces, sí, por ejemplo, ¿no? En todo está eso, ¿no? Ni siquiera la imagen, sino ese tratar de impresionar de otra manera, ¿no? Cuando un muchacho, por ejemplo, quiere conquistar a una chica, ¿qué hace? No, pues se pone la ropa más nueva, más cara, no se peina, ¿no? Hasta cambia de voz algunas veces, ¿no? Se porta de una manera muy atractiva, ¿verdad? Y así, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta para impresionar a los padres. No, pues hasta que consigue su propósito, ¿verdad? Se casa, incluso algunas veces se casa, y cuando viven las dos personas se dan cuenta, ambas, ¿no? Porque también pasa lo mismo con la novia, ¿verdad? Siempre está todo clinuda, ¡ay, va a venir a visitarme el novio! Y todo un afán, ¿verdad? Entonces, ahí se dan cuenta de la realidad, ¿no? Igual los padres, ¿no? Que decían, no, pues tan buen muchacho, tan educado, y ahora lo miran, pues, ¿no? Peleando con su hija, teniendo tantos problemas. La imagen, hermanos, yo digo que realmente a veces el problema es que nosotros, ¿no? Estamos en un mundo y nos influye, ¿no? En el marketing, ¿no? Por ejemplo, vemos ahora los productos tienen colores, diseños espectaculares, ¿no? Y a veces uno saca lo que hay ahí adentro y bueno, se lleva una decepción, ¿no? No había sido la calidad del producto como la calidad del envase, pero eso vende, amén. Entonces podemos dar miles de ejemplos, ¿no? De cómo se trata de ocultar la realidad, ¿no? Se vende una apariencia y al final, tarde o temprano, esa apariencia, la realidad siempre al final de cuentas se muestra, ¿no? El Señor dijo siempre, ¿no? Que todo lo oculto va a salir a luz y que todo lo que no es real va a mostrarse, ¿no? Se va a ¿cómo le dice la palabra? Apocalipsis, ¿qué quiere decir? Se va a revelar, ¿no? Se va a revelar, se va a mostrar. Amén. Entonces, el problema es que como que parece que nos gusta vivir a nosotros en algo irreal, ¿no? En algo que producimos, pero que tarde o temprano no podemos sostener. Amén. Y bueno, eso no solamente de este tiempo, ¿no? Desde el tiempo de Jesús. Ahora tenemos más herramientas, ¿verdad?
para estos engaños, más pinturas para las mujeres, más herramientas virtuales, etc. Pero esta situación siempre ha pasado, es parte de la naturaleza del hombre. ¿Y qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de todo esto de las apariencias? ¿No? Muchas veces nosotros queremos ocultar cosas y queremos que se sepa de nuestras vidas, solamente algunas otras. Cuando el Señor dijo que si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Entonces nuestros pecados van a ser perdonados. Y no dice cuando los ocultamos, ¿no? Más bien dice en Proverbios que el que encubre sus pecados, dice, no prosperará. ¿Y qué son los pecados? Es la versión más fea de nosotros mismos ante Dios, ¿verdad? Nuestros pecados y ante los hombres también. Entonces, mirando, hermanos, todo lo que causa este deseo, esta manera de ser, donde la apariencia es lo que queremos siempre mostrar, causa pues rabia, causa desconfianza, ¿no? Y podemos decir que hay un engaño, un espíritu de engaño detrás de todo esto, ¿no? Y a veces también nosotros los cristianos, las iglesias, no estamos ajenos a todo esto, ¿no? Muchas veces nos hemos dejado llevar por ese espíritu de engaño mundano. Bueno, aparte que es natural que siempre queramos vernos mejor, ¿no? Pero estoy hablando de un engaño más profundo que eso nomás, ¿verdad? Pero sigue siendo el mismo principio, ¿no? Hay mucha gente que, pues, viene a la iglesia, ve todo tan bonito, a veces los cultos son maravillosos, pero cuando conocen a las personas que están ahí, en la realidad, en la misma vida, se llevan decepciones, ¿verdad? Fuertes. Algunas personas hasta se han perdido de la fe, ¿verdad? Al ver tanta diferencia entre lo que parece ser y lo que es. Porque a veces hablamos muy bonito, pero actuamos muy feo, ¿no? Y hermanos, esa es a veces la realidad que hemos heredado, de la cual hemos sido influidos por este mundo. Amén. Pero necesitamos entender que Dios mira toda esta situación y a Dios no le podemos presentar una imagen, ¿no? Él conoce lo profundo, ¿no? En el Salmo 139 me gusta este salmo, ahí muestra qué conoce Dios de nosotros, hasta qué punto Él ve lo que somos interiormente. Dice el Salmo 139, si quieren anotar, los que están anotando, ahí en su casa, los que están aquí o mirando su Biblia. Algunas veces voy a ir rápido, quizás no le voy a dar tiempo, por eso a veces es mejor anotar. Dice el Salmo 139, ¿no? David hablándole a Dios, le dice, oh Jehová, le dice, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Dice, has entendido desde lejos mis pensamientos. Mire, Dios lo dice desde lejos y atiende sus pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Amén. Dios nos conoce profundamente, íntimamente. A Él no le podemos engañar. A veces, tristemente, por ese espíritu que hay, ¿no? Que gobierna todo este mundo, nosotros pensamos que a Dios también le podemos engañar con posturas, con formas, o ocultarle alguna cosa. Pero ni los más íntimos pensamientos, dice el versículo 4, aún está la palabra, no llega todavía a mi boca y tú ya la sabes toda. Amén. Entonces, el mismo salmista decía, detrás y delante me rodeaste, sobre ti pusiste tu mano, y luego dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, dice, alto es, no lo puedo comprender.
Es importante, ese conocimiento es bien importante para nosotros, ¿verdad? Porque ¿quién es el que al final de cuentas va a dar el pago de todas las cosas? Nuestro Dios. ¿Quién es al final el que va a hacer justicia y Él, ¿verdad? Y si nosotros pensamos que lo podemos engañar, los únicos engañados resultamos siendo nosotros, ¿verdad? Así como cuando la gente comprueba, ¿no?, que la imagen que proyectamos no es lo mismo, no es la realidad que somos. Entonces Dios quiere, y en esta mañana eso es lo que yo quiero mostrarles, ¿verdad? Porque tenemos que ser, para estar bien delante de Dios, delante de los hombres, sinceros, amén, abiertos. No hay por qué tener vergüenza. Saben, hermanos, una de las cosas que yo entendí es que todos los seres humanos compartimos la misma naturaleza caída. Todos tenemos esos malos pensamientos, todos podemos, de esa vieja naturaleza, es algo bastante común en todos. Aunque hay algunos que digan, ay, pero ¿cómo puede pensar esto él o el pastor? Especialmente, bueno, las personas que estamos más en el público, ¿verdad? Y que se supone que no es que somos mejores, ¿verdad? Es que el Señor, el Dios en nuestro corazón tiene que hacer una obra, ¿no?, transformadora. En realidad ni siquiera transforma el viejo hombre, sino que el viejo hombre va menguando y el espíritu va creciendo, ¿verdad? La nueva naturaleza que Él puso en nosotros la alimentamos y va creciendo y poco a poco tiene más fuerza que la vieja naturaleza. Y poco a poco tiene más fuerza para expresarse, ¿verdad? Y empezamos a vivir en una manera donde lo que nos lleva, lo que motiva nuestras acciones es la nueva naturaleza en Cristo. Esto es madurez, ¿verdad? Por eso el Señor nos dijo que cambiemos en realidad. Él dijo que el viejo hombre, ¿qué debe pasar con el viejo hombre? Debe morir, ¿verdad? Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, no se trata de mejorar al viejo hombre. Muchas religiones quieren mejorar al viejo hombre y muchas personas en el camino del Señor están equivocadas pensando que poco a poco podemos mejorar, ¿no? Le podemos poner estito más. No está mal mejorar, no digo eso, pero en realidad el hombre mejorado 100% nunca va a cumplir los estándares de Dios. El hombre que quiere ser la mejor persona, ¿no?, nunca va a ser como el cristiano que ha nacido de nuevo y que ha crecido en Cristo, donde la naturaleza de Dios se manifieste en su vida. Es algo mucho mayor, es algo mucho más grande, y eso es lo que nosotros necesitamos entender. ¿Por qué? Porque es a esa nueva naturaleza a la que le tenemos que dar impulso, a la que tenemos que alimentar. Y a la carne, ¿qué tenemos que hacer? Hacer morir, dice la Biblia, no las obras de la carne, ¿verdad? Esa es la manera, ¿no? El salmista decía en el versículo 7, decía, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Verdad? Él sabía que ninguno de nosotros puede huir del escrutinio de Dios, ¿verdad? De cómo Dios nos escudriña profundamente a cada uno de nosotros. Dios ahorita entiende lo que cada uno de nosotros está pensando. Todo, Él conoce profundamente. Y creo que si nosotros también lo sabemos, nosotros vamos a entenderlo y vamos a poder examinarnos más, ¿verdad? Porque el Dios todopoderoso y santo que nos salvó, Él quiere, mis amados hermanos, que nosotros seamos más como Cristo, pero de manera auténtica, no en una imagen, no un fingimiento, ¿verdad? Dice,
Por ejemplo, estaba leyendo el otro día en 2 Timoteo capítulo 3, una de las características de los hombres impíos de este tiempo, y dice que es que ellos, dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la piedad. ¿Ya? Ellos, y hay mucha gente que es así, que incluso en las prédicas, ¿ya? No, el ser una persona buena, el ser una persona misericordiosa, el ser una persona de amor, no es muy popular en las prédicas, ¿no? Muchas prédicas son, no, pues consigue tus objetivos, tú vas a superar, tú vas a hacer esto. Yo leo, los que de ustedes están siguiendo las enseñanzas que tenemos los días miércoles, de 1 Corintios, estamos en el capítulo 3 y no me acuerdo el versículo, pero dice, si alguno se cree sabio en este siglo, dice, hágase ignorante, dice, para que llegue a ser verdaderamente sabio. O sea, mirando la capacidad, el poder que puede tener el querer ser mejores en nuestras fuerzas, ¿verdad? No, nosotros necesitamos más bien reconocer nuestra pequeñez, nuestra incapacidad de hacer cosas excelentes para Dios y permitirle a Dios trabajar. Y para eso, por eso mismo dice 1 Juan que nosotros debemos confesar, debemos de demostrarnos así como somos, y ahí, así como somos, Dios empieza a transformarnos. Porque cuando nosotros siempre queremos proyectar lo que no somos, a veces hasta nosotros no los creemos. Y cuando uno cree que está bien, ayudar a esa persona es muy difícil. Yo le digo, muchas veces hemos entendido nosotros que predicar el Evangelio a algunas personas, cuando le hemos presentado esta verdad, ellos dicen, no, yo no soy malo, yo no he hecho nunca mal a nadie, ¿verdad? Okay. O sea, y muchas veces en realidad no están mintiendo conscientemente, pero sabemos que no es verdad, ¿verdad? Sabemos que esa persona miente, ¿no? Pero se la creyó esa mentira y se cree bueno. Muchas veces los buenos son buenos hasta que vienen las presiones, ¿verdad? Hasta que vienen las presiones y ahí sale, ¿no? Lo que verdaderamente había en su corazón. Por eso, en este último versículo 7 del Salmo 139, el rey David dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? No se puede, ¿no? ¿A dónde me iré de tu espíritu? No se puede. Amén. Tarde o temprano, el Señor lo va a saber todo. El Señor lo va a ubicar. Más adelante dice, sí. O sea, no, es imposible. Amén. Y sabe que al maestro, una de las cosas, a Jesucristo, una de las cosas que más le molestaba era la hipocresía. Y la palabra hipocresía es precisamente esto que estamos hablando, ¿no? La imagen, el querer proyectar lo que no somos, el querer actuar. La palabra en el idioma original es actuación, ¿no? Cuando yo me muestro de una forma, pero soy de otra, estoy actuando. Amén. Le molestaba mucho al Señor. Y miren, aquí hay unos versículos que nos muestran cómo Él estaba molesto con los escribas y los fariseos. Tristemente, gente religiosa, ¿verdad? Gente conocedora de la Biblia. Y a veces una de las cosas que más frena el crecimiento de los cristianos es que hay ese ambiente dentro de la iglesia, ¿no? De cuidar la imagen. Cuando nosotros, si somos bíblicos, ¿verdad? Deberíamos ser sinceros, mostrarnos como somos.
¿Cómo se nos puede ayudar si no nos mostramos tal como somos? Amén. ¿Quién le va a dar dinero a una persona que o sea, digamos, por dádiva, ¿verdad? A una persona que parece que es millonaria, ¿verdad? No, pues no. ¿Quién va a ayudarle a cambiar a una persona que parece que es perfecta, ¿verdad? Entonces es tan perfecto que, pues no, ni él lo va a recibir, porque los que se creen perfectos en realidad están muy, o sea, no se puede enseñar. Amén. A los fariseos les decía, Jesús, mire, esa es otra de las grandes razones, creo yo, por la cual Jesús se buscó a unos pescadores, personas, como dijeron en el libro de los Hechos, ignorantes y del vulgo. Porque los ignorantes somos más fáciles de enseñar. Algunos hubieran dicho, no, pues Jesús tenía la tarea de predicar, tenía la tarea de llevar el mensaje. No, pues entonces, ¿quiénes hubieran sido los mejores? No, por los escribas, los fariseos, la gente conocedora de la palabra. Podríamos decir, esas personas son las que mejor hubieran sido discípulos de Jesús, le hubieran ayudado mucho más fácil que algunos ignorantes que necesitaban todo un estudio. Pero no, Jesús no quería esas personas sabias en sus propios medios, en su propia inteligencia, sino Él quería personas sinceras, enseñables, a quienes se les puede enseñar lo profundo, ¿verdad? Personas que entienden que en sus propias fuerzas no pueden ser mejores, que la mejor versión, como hemos dicho, del hombre nunca cumplirá los estándares de Dios. Nunca la mejor versión nuestra. Nosotros necesitamos ser humildes y recibir por gracia ese Espíritu Santo y entender que lo que nos enseña el Espíritu y lo que nos guía el Espíritu, eso es lo único que va a cumplir los estándares que Dios quiere. Les decía a los fariseos, dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, actores en realidad, dice, ¿no? Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Mire, lo que hemos dicho desde el comienzo, la imagen, ¿verdad? ¿No? Limpiaban todo de afuera, pero por dentro estaba lleno de robo y de injusticia. Y recuerden, todo lo contrario de lo que dice el Señor. El Señor dice, confiesa tus pecados y te serán perdonados. Amén. Eso dice 1 de Juan 1:9. Y le dice el versículo siguiente, fariseo ciego, le dice, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. ¿Por qué le dice fariseo ciego? Porque ¿sabe qué? El fariseo no entendía lo que entendió David en el Salmo que hemos leído. Él no entendió que Dios mira hasta lo profundo, que no está, dice nuestra palabra en nuestra lengua y Él ya la sabe toda. Por eso ellos eran ciegos. Podían tener una gran vista natural, pero eran ciegos en lo espiritual. Pensaban que podían engañar a Dios. Algunos ni creían en Dios, simplemente se ve su vida fuera de fe. El versículo siguiente dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Otra vez, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. No, el Señor no quiere que seamos de esa manera. No quiere, no es que sea malo, no sé, presentar lo mejor de uno, pero pensar que lo que proyectamos, la imagen que proyectamos, nosotros, eso va a ser lo que Dios juzga o lo que Dios ve, es un engaño, amén. Los hombres, la verdad, son engañados. Y claro, y como hemos visto al comienzo, después sufren serias decepciones de nosotros mismos.
Amén. Aquí dice el último versículo 28 que quiero leer de aquí. Dice, así también vosotros por fuera, dice, a la verdad os mostráis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Amén. Y recuerden lo que dije. No solo los fariseos, todos compartimos la misma naturaleza caída de Adán. Y cuando la religión viene y hace eso, en vez de ser positiva, más bien nos hace más engañadores, ¿no? Nos hace peores. Porque a todo lo que somos le añadimos ese engaño. Amén. De actuar. Amén, hermanos. Yo estoy hablando de esto porque necesitamos despojarnos de todo eso. Necesitamos entenderlo y vivir una vida sincera. Entonces podremos nosotros ser edificados. Amén. Todos los seres humanos tenemos, como puse aquí, muchas posibilidades de ser engañados. Y a veces es difícil discernir bien las cosas, el bien, incluso el bien y el mal, ¿no? Basados en nuestros recursos humanos. Por eso la Escritura nos prohíbe juzgar. Por eso que no podemos condenar a nadie. Y la otra es porque pues todos tenemos la misma naturaleza caída, eso es lo que yo les digo. ¿Verdad? Sí se nos anima a discernir y descubrir lo que es verdadero y lo falso. Pero para eso necesitamos entender muchas cosas. Entender la palabra, por ejemplo. Cuando, por ejemplo, en Mateo 7 dice que por sus frutos los conoceremos. No por el... Dice al comenzar ese pasaje, guárdense de los falsos profetas, dice, que son lobos, pero están vestidos de oveja. ¿Verdad? La apariencia, oveja, ¿no? Adentro, lobo. Ahora, ¿cuál es lo que lo manifiesta? En realidad son sus frutos, que vamos a mirar un poco más adelante. Amén. Es fácil engañar y sabe, nosotros nos podemos acostumbrar. Nosotros nos podemos contagiar de este espíritu de engaño del mundo. Y de hecho, es probable que toda nuestra vida anterior a hoy o anterior a la conversión hayamos sido eso, porque el mundo es así. El mundo es así. Entonces, es tan fácil engañar a las personas. Amén. Es tan fácil engañar a la gente. Por eso necesitamos examinar nuestra vida en cuanto a esto. Y para eso necesitamos tener fe en que tenemos un Dios y que ese Dios es el que da verdaderamente la recompensa, ¿verdad? Ya sea bueno o sea malo, sea una buena recompensa o una mala recompensa. Él mira lo profundo de nuestro corazón. Necesitamos, hermanos amados, apreciar el valor de la sinceridad y de la verdad. Amén. Y necesitamos decidir en esta mañana, por eso viene esta palabra, a vivir una vida sin engaño. Decidirnos a vivir una vida sin mentiras, sin encubrimiento de lo malo, de lo feo. En toda la Escritura se nos exhorta a vivir vidas sinceras, rectas, con un hablar verdadero. Amén. Aquí, en el capítulo 5 de Mateo, después de hablar de no jurar, porque hablaban aquí 5:33 al 37, un pasaje donde dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos, ¿no? ¿Qué es el perjurio? Otra vez, ¿no? Es guardar la imagen, ¿no? O sea, nadie me cree, entonces voy a jurar, porque el juramento, nosotros no consideramos que nuestras palabras van a ser juzgadas, porque todo el mundo habla lo que sea en este tiempo. Pero la Biblia dice que Dios va a juzgarnos y que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, daremos cuenta, ¿sí o no?
Amén. Nosotros, el mundo ha perdido el valor de la palabra, pero ese valor de la palabra está intacto para Dios. Amén. Entonces, cuando una persona quería, digamos, garantizar lo que había dicho, hacía un juramento. Y el perjurio, ¿qué es? No perjurarás. Perjurio es hacer eso, pero mintiendo, ¿verdad? Es proyectar una imagen. No, yo soy así. Yo estoy diciendo la verdad, pero es mentira. Pero dice, al finalizar este pasaje en el versículo 37, dice, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Amén. Que sea nuestro hablar claro, exacto, ¿verdad? Sin exageraciones, sin quitarle, sin ponerle. Debemos de procurar, mis amados, si ustedes y entienden como yo esta palabra que estamos compartiendo en la mañana, de llegar a ser personas así. Amén. Y al único que podemos juzgar, y tener cuidado de no juzgar a los demás. Podemos juzgar las acciones, pero recuerden, no podemos juzgar las personas. Y claro, es bueno discernir, y sobre todo discernir dentro de nosotros mismos, porque a los demás los juzgará Dios. Pero nosotros nos tenemos que juzgar porque nosotros vamos a ser juzgados por Dios. Y nosotros podemos cambiarnos a nosotros mismos, lo que no podemos hacer con los demás. Y sabe, Dios no solo mira nuestras acciones, sino mira la motivación subyacente, lo que motiva nuestras acciones. Y eso es lo que Él juzgará. Hay gente que tiene muy buenas acciones, pero si tiene malas motivaciones, todo lo que hace no sirve. Miren, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, Pablo les dice a los corintios lo siguiente. Dice, así que, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Dice, amén, por eso no debemos juzgar. Porque a veces una cosa que nosotros vemos como malo puede ser bueno. Porque tuvo una motivación correcta. O algo que es bueno, que parece tan perfecto, tan bello, ¿no? Con apariencia de piedad. En realidad tenía una motivación egoísta, una motivación interesada, u otra motivación cualquiera. Entonces dice así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. El cual dice, miren lo que va a hacer, aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará, dice, las intenciones de los corazones. Ahí está el punto del juicio de Dios. Amén. Y entonces dice, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Entonces cada uno recibirá la medida correcta. ¿Pero qué va a ver el Señor? Las intenciones, cosa que nosotros no vemos, pero el Señor sí ve. Por eso necesitamos preguntarnos, ¿cuál es la intención o motivación de mis acciones? ¿Y qué motivación? Ustedes saben que hay una motivación única, perfecta, que hace que mis acciones sean agradables delante del Señor. Y tanto para las cosas religiosas como para las demás. Sabe que Dios aprueba cuando nuestras acciones vienen motivadas por el amor. Y el amor ágape, amén. El amor ágape, que es, bueno, nosotros a veces le llamamos amor a muchas cosas. Pero el amor ágape es el amor que motivó a Dios salvarnos, por ejemplo. Dice en 1 Corintios capítulo 13, ¿no? Precisamente el capítulo del amor en la Biblia. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, ¿verdad?
En el capítulo posterior, capítulo 14, es un capítulo que habla ampliamente de la profecía y del hablar en lenguas, ¿no? Como recursos edificadores que Dios da, un don para edificarse. Pero dice, si yo me edifico con las lenguas, pero no tengo amor, ¿qué son esas lenguas? Metal que resuena, ¿no? Címbalo que retiña, simplemente hace ruido. Versículo 2 dice, y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, ¿cuán grande sería una persona así en este tiempo? ¿Cómo la veríamos, verdad? ¡Wow! Ese sí es un siervo de Dios. Ese sí es un profeta de Dios. No sé, porque tienen esa fe capaz de trasladar los montes, su profecía es exacta, etcétera, etcétera. Pero dice la Biblia que si no tiene amor, ¿qué pasa? Dice, nada es. Amén. Si yo tuviese todo esto, pero no tengo amor, nada soy. Y si repartiese, dice versículo 3, todos mis bienes, incluso la generosidad, dice, para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, el sacrificio por una causa, y no tengo amor, ¿qué dice ahí? De nada me sirve. Amén. ¿Por qué? Porque todas esas cosas fueron motivadas por algo que no es amor ágape. Por otras motivaciones se puede hacer. Yo sé de gente que muere por un ideal, va a la guerra, no, etcétera, etcétera. Pero no es por amor, es por otras causas. ¿Y a Dios qué le interesa? ¿Qué juzgará? Las intenciones de los corazones. Y un versículo más que habla de esto, de que las motivaciones deben ser amor, dice en 1 Corintios 16, 14, es un versículo cortito, dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ahora, ¿qué es amor? Es importante definirlo, ¿verdad? En el idioma griego clásico hay muchas palabras que se traducirían amor. Algunas están en la Biblia, otras no. Pero yo, por ejemplo, he seleccionado 4. Miren, hay 4 palabras que se traducen amor, ¿no? La palabra eros, ¿verdad? Que es el amor basado, el amor sexual, digamos, ¿no? La atracción sexual. Que ese no es el amor ágape, ¿verdad? El amor filos, que ¿cuántos hemos oído del amor filial, verdad? Es el amor que se tiene entre parientes, hermanos, hijos y padres, etcétera, dentro de la familia, ¿no? Ese tipo de amor. Otra palabra es la palabra epipoteo, que es una palabra que habla de afecto, ¿verdad? Tiene que ver con un anhelo provocado por una cosa, por la simpatía por otra persona, ¿verdad? El deseo de la compañía de alguien, dice, con quien se congenia, ¿no? Con quien me gusta estar. Pero la palabra esa tampoco es la palabra amor, de la cual hemos leído en 1 Corintios 13, la palabra, el amor que da sentido a todo lo que hacemos. La palabra ágape, el amor ágape, dice en el diccionario, solo puede conocerse, dice, a base de las acciones que provoca. El amor de Dios se ve, dice, en la dádiva de su Hijo, como dice 1 de Juan 4, 9 al 10. ¿Por qué? ¿Cómo es que Dios nos amó? En 1 de Juan capítulo 4, 9 al 10, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Dice, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, para darnos vida, envió. Y dice el versículo siguiente, el versículo 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es ese amor que no necesita ser amado antes. Amén. Es ese amor que no merece ser amado. Amén. Podemos decir, esa persona no merece que yo la ame. Bueno,
pues yo tampoco merecí. Amén. Ese es el amor ágape. Y dice, es evidente que no se trata de un amor basado en la complacencia, ¿no? Ninguno de esos otros tipos, ni en el afecto, ni en la atracción. Dice, no fue causado, el amor de Dios, por ejemplo, no fue causado por ninguna excelencia de nosotros. Dice Romanos 5:8, que siendo aún pecadores, Cristo, dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Los versículos anteriores, el versículo 6 de Romanos 5 dice, porque Cristo dice, aunque cuando aún éramos débiles, lo que quiere decir, cuando aún éramos pecadores, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por quién murió? Por impíos. ¿A quién amó? A impíos. Amén. Versículo siguiente dice, ciertamente, hablando del hombre, apenas morirá alguno, 5:7. Romanos 5:7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Amén. Quizás podemos nosotros ver a alguien justo y hasta llegar a morir, quizás, dice, ¿no? Con todo, dice, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su ágape, su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Es un amor que ama lo no amable. Amén. En el hogar, muchas veces nuestra esposa no es tan amable, digamos, igual la tenemos que amar. Amén. El amor, si tenemos el amor de Dios fluyendo en nosotros, la amamos. Y claro, lo que sembramos siempre cosechamos. Y no es que nosotros seamos mejores ni nada, pero a veces las apariencias, ¿verdad?, engañan. Es más, miren, tengo una cita del Antiguo Testamento de parte de Dios en Deuteronomio, cuando Dios le habla a Israel, a su pueblo. ¿Cómo lo escogió Dios a Israel? En Deuteronomio 7:6 dice Dios, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, ¿no? A Israel. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Miren, lo escogió para ser especial. Versículo siguiente, aquí le dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Amén. Si no, no es que Dios busca lo mejorcito, no es que Dios busca que nos merezcamos su amor. Más bien, Él amó, dice, al pueblo más insignificante de todos. Y el versículo 8 siguiente dice, sino por cuanto Jehová os amó. Amén. Es la misma palabra. Era el pueblo más insignificante. Él podía escogerse un mejor pueblito, ¿no? En Primera de Corintios, en el capítulo 1 dice que lo vil del mundo y lo menospreciado, ¿verdad?, escogió Dios para salvarnos. Amén. No soy ninguno de vosotros, ni muchos de ustedes son nobles, ni muchos excelentes, sino que lo vil y lo menospreciado. ¿Por qué? Hermanos, lo vil y lo menospreciado. Por eso, ¿sabe? La bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y qué es pobre en espíritu? Es alguien que reconoce su condición de que no hay nada bueno en él, en su naturaleza humana. Amén. Entonces es bienaventurado porque está listo para recibir toda la gracia de Dios. Amén. Si yo ya me creo que soy buenísimo, ¿para qué necesito a Dios? Por eso hay tanta gente que dice, no, pero yo no he hecho mal a nadie, yo soy bueno. No necesito que Dios me perdone de nada. Triste, ¿verdad? No es bienaventurado ese hombre. Ese no va a recibir salvación. Está engañado. Pero aquel que viene, ¿verdad?, sabiendo lo malo que tiene,
ante Dios y pidiéndole su misericordia y aceptando su gracia. No por sus merecimientos, sino porque Dios es así. Amén. Porque Dios ama con amor ágape. Por eso el amor ágape solamente viene de la presencia de Dios en nosotros. Por eso decía yo desde el comienzo, nada natural cumplirá los estándares de Dios, sino aquello que Él ha puesto en nosotros, que nosotros tenemos que, por medio de nuestro libre albedrío, hacer crecer, de tal manera que el Espíritu gane a la carne, ¿verdad? Que el Espíritu sea más fuerte, mayor que la carne. Entonces el Espíritu, que es su naturaleza, ama. Amén. Ama, su naturaleza ama. Por eso los mandamientos, miren, bajo la ley, de amar, por ejemplo, tenían una motivación diferente que la que ahora tiene, ¿no? ¿Cómo una persona llegaba a amar bajo la ley? Amaba por obligación. Y muchas veces por temor, ¿no? Porque era el mandamiento. Y si no cumplía, venía pues el castigo, ¿verdad? Pero ahora, Dios nos ha ¿qué podemos decir? Nos ha dado algo que nos capacita a amar. Amén. Y no solamente a nosotros, todo el mundo tiene esa oportunidad. Por eso la palabra de Dios se llama evangelio. Evangelio es la buena noticia. Tú puedes ser mejor, tú puedes ser, puedes cumplir los estándares de Dios. No porque ahorita estás cumpliendo, porque eres bueno, no, porque tú aceptas y recibes la gracia de Dios que te va a dar una nueva naturaleza. Amén. Hermanos, toda acción buena solo puede calificar como amor cuando procede no de la vieja naturaleza de Adán, sino de la nueva naturaleza que Él implantó en nosotros. No por algo motivado, no hacer una cosa buena motivado por interés, ni siquiera por simpatía o por temor muchas veces, o cualquier motivación. La motivación de nuestras obras que son agradables delante de Dios son cuando esas motivaciones proceden de su propia naturaleza. Amén. Implantada en nosotros. Porque como seres humanos tenemos motivaciones que no son amor por nuestra naturaleza humana. Y bueno, no es que todo, ¿no? Hay motivaciones correctas. Pues yo me preparo mi comida, hago una buena acción porque tengo hambre. No es motivada por amor, es por hambre, pero no es mala, ¿no? Pero yo digo que todo lo que nosotros pensamos que tiene recompensa de parte de Dios, eso solamente es lo que es motivado por la nueva naturaleza. Porque dice, ¿no? En 1 Corintios 13:1 dice que si hablamos lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor. O sea, aquí habla de acciones espirituales que no tendrán ninguna recompensa sin amor. No tendrán ningún efecto si no es por amor. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, dice, y no tengo amor, nada soy. ¿En qué sentido nada soy? Nada soy porque en Cristo no he crecido. Amén. En Cristo puedo ser una persona niña y profetizar, porque a ver, es un don. ¿Qué es un don? Es un regalo que Dios nos da. ¿Porque lo merezco? No. ¿Porque es su propósito? Sí, porque normalmente el don que Dios nos da es según el llamado que Él nos tiene. Y la tercera, igual, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si tuviese, ¿cómo dice? Si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, dice, de nada me sirve. ¿En qué sentido de nada me sirve? De nada me sirve porque no tendré recompensa de Dios. Amén. De nada me sirve todas esas acciones cuando no
Tengo amor, dice este versículo, ¿verdad? Versículo 3. Por ejemplo, los escribas y fariseos, en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, miren lo que les dice Jesús, el versículo 2, si quieres. Cuando des limosna, dice, no hagas tocar trompeta delante de sí como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. ¿Verdad? Dar puede ser una acción de amor, pero también puede ser una acción motivada por un deseo de reconocimiento que tenían ellos, ¿no? Ellos querían ser reconocidos. Y dice, para ser alabados por los hombres. ¿Cuántas veces hacemos aquí? Pero dice, más cuando tú des limosna, dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto. O sea, ahí no estás buscando, no es una recompensa que estás buscando, no es motivado por otra razón. Amén. Y tu Dios te recompensará en público. O sea, nosotros necesitamos, hermanos, en esta mañana entender estas verdades para darle sentido a nuestras vidas, para que podamos crecer en Dios, en todo sentido. Amén. En todo sentido, porque mucha gente religiosa sigue adelante en la iglesia, pero nunca, y está engañada, porque está haciendo acciones. Pero lo que Dios ve, recuerden, es qué hay detrás de esas acciones, qué motiva esas acciones. Amén. Dios nos ha llevado a vivir, hermanos, una vida de sinceridad, de gracia, que es amor. Así como Él nos amó de gracia, nosotros necesitamos amar de gracia. Porque por eso nos hizo nacer. Y por eso ese maravilloso regalo de esa simiente incorruptible. Y dice, nos hizo participar de la naturaleza divina, porque en su naturaleza está el amor. Lo que Dios busca, hermanos, es encontrar a su Hijo en nosotros. ¿Cuánto de su Hijo hay en nosotros? Eso es lo que Dios está buscando. Amén. Tengo algunos versículos para terminar, donde habla de esto. Dice Efesios 4:17. Esto pues digo, dice el apóstol Pablo a los Efesios, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, andan en su pensamiento. Dice, teniendo, versículo 18, el entendimiento entenebrecidos. ¿Y cuál es lo grave? Dice, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. O sea, ajenos a la vida de Dios por su ignorancia y por la dureza de su corazón. ¿Y qué es lo que Dios busca en nosotros? Que no estemos ajenos a la vida de Dios, que estemos participantes de la vida de Dios. En el versículo 22, Dios quiere un cambio de fuente para nuestras acciones. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado según los deseos engañosos, igual Efesios 4. Y renovaos, dice, en el espíritu de nuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual dice, desechando la mentira. Recuerden, realmente, hermano, la imagen, la proyectar imagen, muchas veces es mentira. No siempre, pero muchas veces es así. Dice, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, siempre es Dios como hijos amados, como hijos engendrados, como dice Juan 1, el capítulo 1 de Juan. Engendrados no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino engendrados de Dios. Y con estos otros de Colosenses, aquí vamos a terminar estos versículos, varios de Colosenses.
que hablan de que Dios está buscando cuánto de Cristo creció en nosotros, cuánto de Cristo le damos lugar. Dice, versículo 6, por tanto, dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Amén, andar en Él. Dice, arraigados y sobreedificados, ¿en quién? En Él. Confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. En Él, esa es la clave. Porque en Él nuestras acciones son verdaderamente motivadas con lo que Dios valora. Dice el siguiente versículo, mirad que nadie os engañe, dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. O sea, no son solo mandamientos, eso es ley, es bueno, pero no es la verdadera motivación. Dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y dice, y vosotros estáis completos en Él. Amén. Esa nueva naturaleza tiene la verdadera motivación, tiene amor. Amén. Y estamos completos en Él. Amén. Versículo 18 dice, aquí Colosenses 2, nadie os prive de vuestro premio, dice, ¿no? Afectando humildad y junto a los ángeles, ¿no? Cosas que le mandaban a hacer en aquel tiempo, ¿no? Entremetiéndose en lo que no ha visto, dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no, mire, este y no del versículo 19 nos dice lo que tenemos que hacer, dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriendo y uniéndose por todas las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Qué es asirse de la cabeza? Es agarrarse de Cristo. Amén. En vez de agarrarse de mandamientos y cosas y culto a los ángeles, no sé qué. Y hay muchas otras más que usted puede leer en ese libro que hacían la gente. Y que Pablo dice, estas cosas tienen cierta reputación de culto voluntario, de negación, pero no tienen, dice, ningún efecto contra los deseos de la carne. Pero ¿qué tenemos que hacer? Es agarrarnos de Cristo, crecer en Cristo, alimentarnos de Cristo. Amén. Eso es lo que Dios quiere, para que nuestras motivaciones sean correctas. Y, hermanos, tratemos de vivir en sinceridad. Amén. El mundo seguramente nos va a juzgar, va a hacer cosas, porque no tenemos la apariencia, no estamos buscando la apariencia. Y si nuestro corazón es así, ese corazón limpio nos hará crecer en Cristo. Porque cuando no está limpio de eso, hay cierto engaño que frena el desarrollo de Dios en nosotros. Amén. Está frenando que Él se manifieste en nosotros. Amén. Así que en esta mañana yo quiero orar junto con ustedes y pedirle al Señor perdón, porque algunas veces, ¿no? O sea, no es que sea malo, como digo, el proyectar una imagen, siempre y cuando esa imagen no sea mentira, ¿no? Amén. Siempre y cuando esa imagen corresponda a la realidad. Padre, yo te pido que esta palabra que tú, está en tu palabra, Señor, que en esta mañana estamos compartiendo, Señor, que es parte de tu verdad, se haga realidad en nuestras vidas. Podamos ser sinceros, podamos ser auténticos, podamos mostrarnos tal como somos, porque solo es así que seremos, como dice tu palabra, transformados. Seremos, Señor, reconociendo eso, nuestro hombre viejo menguará para que el hombre nuevo, la naturaleza de Dios que está en nosotros, tu naturaleza, crezca en nosotros, Señor. Y empiece a ser el principal motivador de todas nuestras acciones, Señor.
y vivamos, Señor, haciendo lo correcto y haciendo lo que es bueno, porque solo lo bueno se halla en tu naturaleza, Padre. Gracias, gracias a cada uno de nosotros. Gracias porque nos has salvado. Gracias porque has puesto la imagen de tu Hijo en cada uno, Señor. Y Padre, te pedimos que el mundo pueda entenderlo. El mundo que a veces tiene tantos orgullos, pero que se engaña a sí mismo, puede entender que en ti hay posibilidad de que su vieja naturaleza sea transformada y que pueda vivir como tú quieres y que pueda ser transformada la vida de ellos. Que este evangelio, que esta es la verdad del evangelio, sea predicado y sea entendido. Abre los entendimientos de cada uno, Señor. Y aún los que nos están mirando, Señor, por el internet, sus amigos. Padre, podamos nosotros ver esta maravillosa oferta, esta maravillosa regalo que es tu gracia a todos los pecadores de este mundo, a todos los hombres, los seres humanos, hijos de Adán. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.